Bueno, son y 5. Y somos 35 personas. ¿Vamos para adelante? Muy bien. Bueno, ahí, no sé si llegó alguien en último momento en el chat. Si querés, Mari, anda copiándolo y pegándolo de vuelta para que esté disponible. Está en la lista de temas musicales que acompaña la teórica. Y en algunos momentos vamos a frenar y decir, este tema se escucha en este momento, o lo pueden escuchar luego del mismo modo. Ahora yo voy a simplemente poner unos segundos para escuchar la referencia a lo que vaya diciendo. Originalmente esto no era una clase teórica, sino que iba a ser una charla interna en la comisión, porque habían surgido 2 o 3 cuestiones vinculadas a la música, y me pareció que voy a compartir algunas ideas sueltas con respecto a música, en términos de esto que había dicho la otra vez, de instrumento de pensamiento, cómo pensar a partir de lo que uno hace o a través de lo que uno hace. Cómo las cosas que uno hace audiovisualmente son la manifestación de una idea, un pensamiento, una opinión. Lo que hemos dicho, una concepción de cosas. Bueno, lo que voy a hacer un poco hoy es compartirles música que de alguna manera implica una concepción de lo que es la música. Lo que vamos a hablar también es de recursos, por ejemplo, que es otra cosa que también hablamos bastante en la comisión, de qué es un recurso, qué es algo que uno tiene disponible para de alguna forma comunicar una idea, y también cómo en la música uno puede verificar esas ideas, esta ida y vuelta, como imaginarse un contexto histórico, un momento tecnológico, y ver cómo la música de alguna forma verifica esa clase de cosas que suceden en el contexto, y las intenciones que tienen los autores de ese momento también. Entonces, el origen de la primera parte de lo que voy a hablar tiene que ver con medio mi adolescencia también, y encontrarme con una situación de que es que casi toda la gente que yo conocía tenía grupos de rock. No sé si les ha pasado eso, pero es muy común cuando alrededor se empieza a llegar de gente que toca música y uno empieza a sentir curiosidad y quiere también pertenecer un poco a eso. Sin haber tenido ninguna formación en absoluto vinculada a la música, y sin tener un hogar que tenga ninguna influencia musical a priori, lo cual en mi caso no sé si será una situación compartida. Dicho esto, también advierto que la teórica esta no está basada en un profundo conocimiento musical, sino 2 o 3 elementos que voy a tratar de describir lo mejor posible, y que al mismo tiempo, si es que tuviese este conocimiento musical profundo, sería difícil no mencionarlo como en el vocabulario específico para que sea comprensible. Así que es una especie de mix entre la idea de que sea claro, la idea de no usar un vocabulario específico y la idea de aportar un conocimiento que quizás previamente no tenía. En algunos casos, quizás en otros sí. Bien, entonces sucede esto, ¿no? La mayoría de la gente que yo conocía tocaba música y yo en mi casa tenía una guitarra y quería como participar un poco en ese mundo. Y la música que estaba de moda en ese momento, entre los grupos de mis amistades, era lo que se llamaba hardcore. Hardcore melódico se llamaba en esa época, que eran algunos tipos de grupos bastante ruidosos, qué sé yo. Y yo venía de escuchar otra clase de música, desde Ray Conniff, no sé si lo conocen, a, no sé, Queen, por ejemplo, por tomar un ejemplo. Y lo que pasa muchas veces en esa música, y no pasaba en el hardcore, es que muchas veces hay una situación que es que hay un fondo musical y hay una melodía por arriba, por ejemplo, un solo de guitarra. Y a mí me fascinaba esa idea, como ver cómo funciona un solo sobre un fondo. Entonces empecé a entrevistar a mis amistades de esta edad adolescente, preguntando a ver quién sabía cómo hacer para que eso funcione, porque a mí me pasaba que ponía un fondo musical, tocaba la guitarra y sonaba todo horrible, como que no coincidía en nada. Entonces no sabía cuál era el truco para que eso funcione. El truco final para que eso funcione lo aprendí hace poco leyendo este libro, que es el libro que ven ahí compartido en pantalla, que es La música y los números, es el libro de un matemático que se llama Eli Maur, de Pitágoras a Schoenberg. Y de eso un poco voy a hablar ahora. Entonces, situación 1. Yo tengo un fondo musical, una serie de acordes simples que se repiten, y una voz que canta por arriba de eso, o un instrumento que hace un solo de voz por arriba de eso. ¿Cómo hacer que esas cosas funcionen? Era como lo que a mí me trastornaba la cabeza, que no sabía cómo hacerlo. Con el tiempo aprendí que eso tiene una forma, en música tiene un nombre y se llama textura, esto de la melodía acompañada.
La melodía acompañada es el 99% de la música que escuchamos. Casi toda la música popular es melodía acompañada. Una voz con un fondo que es un poco más simple en términos de composición, ¿sí? Un acorde simple con una voz que va haciendo modulaciones y demás. Esa cuestión es el origen de todo esto. Cuando le preguntaba a la gente con respecto a esta situación, nadie sabía decirme estrictamente cómo era que funcionaba eso. Primero porque nadie tenía formación musical, y aún la gente que tenía formación musical apela a un montón de cuestiones de lenguaje que yo no terminaba de entender. Bueno, entonces voy a contar un poco lo que aprendí leyendo el libro de Eli Maur, La música y los números. Y el origen de esta cuestión, el origen de por qué es que una melodía suena bien por encima de un acorde o una nota, tiene que ver con un descubrimiento que tiene más de 2500 años y está vinculado a la teoría de las cuerdas de Pitágoras. Ese es como el origen de esta cuestión, de por qué una nota suena bien arriba de otra o una nota suena bien arriba de un acorde. Todo el mundo sabe qué es un acorde, antes que nada, ¿no? Un acorde son 3 o más notas juntas, ¿eso lo sabían? ¿Sí o no? Más o menos, compartir una idea de sí. 3 o más notas juntas, ok. Entonces, Pitágoras y la teoría de las cuerdas. No es la teoría de las cuerdas, esta New Age, ahora que no sé qué dice que las cosas están vinculadas, es otra teoría de las cuerdas anterior, muy anterior en realidad. Y Pitágoras era un estudioso que abarcaba toda la ciencia, si uno quisiese, de la actualidad. Incluía la matemática, la religión, la música, era como englobaba todo lo que sus estudios. Y entre esas cosas empieza a desarrollar una especie de instrumento musical para verificar algunas teorías que tenía. Ese instrumento se llama monocordio y es esto que está acá. Básicamente es una cuerda tensada. Digamos, lo que hay adentro de una guitarra, repetido varias veces, el monocordio original es una cuerda tensada. Y el instrumento este fue desarrollado para verificar una teoría, ver cómo funcionaba la vibración de las cuerdas, que en este gráfico vemos con un poco más de claridad. Entonces, lo que hace, de alguna manera, Pitágoras es generar una visualización de forma de onda. ¿Cómo lo hace? Tensando una cuerda y analizando la manera en la que vibra la cuerda esa. Entonces, descubre cosas que son muy elementales a la música, que están más o menos expresadas en este gráfico simple que hay acá. Y es que cuando uno ejecuta una cuerda, como voy a hacer ahora, esta vibración original tiene otras subvibraciones internas. Subvibraciones internas que son, según Pitágoras, consonantes a la original, ¿sí? Entonces empieza a notar algunas cosas con respecto a esas vibraciones consonantes. Una de esas cosas es que si divide la longitud de la cuerda a la mitad, obtiene la misma nota, pero con el doble de frecuencia, ¿sí? Vamos a hacerlo en el caso de la. En términos de frecuencia, esto lo sabemos por ahí culturalmente, por más adelante es 440 y la siguiente vez es 880. Es exactamente el doble en frecuencia. Pero esta no es la parte más interesante de lo que descubre Pitágoras, sino que Pitágoras empieza a descubrir que hay vibraciones dentro de eso que llamamos la fundamental, la vibración principal, la principal audible de esa cuerda tensada. A esto le llama octava. Ahora vamos a ver por qué. La octava. Pero empieza a hacer divisiones internas. La primera división interna que hace, aparte de la octava, que sería esta que ven representada acá, es esta, que es 2/3 de la longitud de la cuerda. Y eso da una cosa que después, con el tiempo, conocimos como quinta. ¿Sí? Quinta es esta situación. Uno empieza a notar que hay en el vínculo entre estos sonidos algo que Pitágoras dice que es agradable. Agradable. Hasta ahí es como la definición. Si yo agarro la cuerda, la divido en partes, hay sonidos que entre sí funcionan de manera agradable. ¿Qué es lo que hace que esos sonidos sean agradables? Es que en los ciclos de esas ondas hay coincidencias mayores a las no coincidencias. Eso es lo que empieza a descubrir Pitágoras como el mundo de la armonía. La armonía tiene que ver con ciclos de ondas que tienen un alto nivel de coincidencia. Mientras más alto es el nivel de coincidencia de esos,
esos ciclos, más armónico suena al oído. O sea que hay una fundamentación 100% matemática en esto de que, no sé, uno agarra, si quieren, a Brian May haciendo un solo de guitarra, todo el tiempo lo que está sucediendo es que hay una cuestión matemática de coincidencia entre ciclos y frecuencias de lo que ejecuta un instrumento que se vincula armónicamente con lo que está en el fondo. ¿Eso se entiende bien? ¿Sí? Bien. Estas subdivisiones de Pitágoras empiezan a... Acá está un poco explicado. No voy a leer esto mismo, lo escribí para que después quede en el documento y lo lean si les interesa. Pero lo que empieza a hacer Pitágoras es hacer estas divisiones y encontrando otros sonidos que en sus ciclos eran armónicos con la fundamental. Por tanto, suenan de manera agradable. Y se dice, y estas cosas son, cuando uno empieza a estudiar un poco, son difíciles de probar, inclusive en el libro lo dice como una cosa no necesariamente cierta, es que Pitágoras llega a descubrir una cantidad de frecuencias subarmónicas a la fundamental, cuya cantidad es equivalente a 7. Divide en 7 partes que de alguna forma tienen coincidencias armónicas. Entonces, de acá viene la idea de la octava. Porque yo, si quisiera esto ya ponerle nombre, cosa que no sucedió en la época de Pitágoras, estamos hablando de hace 2500 años, esto Pitágoras no le puso nombre, esto es do, re, mi, fa, sol, la, si, y la octava es do. De ahí quedó la idea de octava, que todavía usamos hoy cuando hablamos de esto que mostraba recién. Voy a volver un poco más adelante hacia esto. Y esta es más o menos la base de la cuestión, digamos. Esas coincidencias que suceden en ciclos de 440, 800 ciclos, 880, mil y pico de ciclos por segundo, hacen que el oído interprete armónicamente o con agrado lo que sucede en términos de frecuencias. Suceden otras cosas más acá, aparte de estos armónicos, y son las características de cada instrumento que también se llaman armónicos, pero no me voy a meter mucho en ese tema, por ahí un poco más adelante voy a hablar un poco de timbre, pero hasta acá toda la cuestión de ciclos y coincidencias en cantidades de ciclos que suenan agradables al oído. O sea, ese es el truco por el cual alguien improvisa por arriba de acordes y suena armónico o no. Entonces acá, en términos de principios y de ideas y de concepciones, la idea de la música está muy asociada a la idea de armonía. Si es armónico, es una manera de purificar el alma, es una manera de venerar a los dioses, es una manera de interpretar las leyes del universo. La música significa todo eso. Entonces, está basada en una regla estricta matemática que la sostiene. Esto, vamos a ver con el transcurso del tiempo, cambia un montón. Pero de alguna forma, esta concepción de la música es una verificación del mundo que la contiene. La actividad musical es una actividad espiritual, una actividad purificadora, es casi como rezar, digamos. Sigue teniendo, 2500 años después de esto, sigue teniendo la música una incidencia entre nuestras emociones que consideramos casi misteriosa, aún sabiendo que existen estas reglas detrás. Pero a mí no deja de fascinarme esta idea original de la música, esta función original de la música, que tiene este arraigo matemático tan específico. Bueno, acá salto extenso en el tiempo, nos vamos a ir al siglo XVI, porque en el medio suceden un montón de cosas, pero como se sabe de esto no hay mucha documentación. ¿Y qué cosas suceden en el medio de esto? Primero aparece lo que es la escritura musical, o formas de escritura musical, que antes no existían. Eran como de boca en boca o de oído en oído, se iban pasando las melodías musicales y las ideas, pero no existía una escritura. Bueno, durante este periodo se empieza a generar una idea de escribir la música para que quede de alguna manera almacenada. Obviamente no existían sistemas de grabación de música, sino de escrituración de la música. Se empieza a generar música que tiene otras sofisticaciones y que requiere de elaboraciones matemáticas más complejas para fundamentar su armonía. Ustedes saben, ¿no? Los cantos gregorianos, esto que se conoce como monodías, están basados en una sola nota que circula y no en esta contraposición de varias frecuencias armónicas
en simultáneo, sino como en una sola nota que va recorriendo por ahí. La monodía, dicho sea de paso, es otra textura musical, así como lo es la melodía acompañada. Y otra de las cuestiones principales acá es que aparecen 5 notas musicales nuevas, generando un total de 12 notas. ¿Qué sucede con esta cuestión? Se empiezan a construir instrumentos que están pensados para ser versátiles y poder tocar en todas las tonalidades. Y para poder hacer eso hace falta agregar unas notas más en el medio de estas que había considerado únicamente Pitágoras, de estas 7. Como acá se ve un poco en la tapa, en la versión en inglés del libro de Eddie Maur, esta fundamental se empieza a dividir en más partes iguales para extraer mayor cantidad de notas, y eso es lo que se hace cuando se generan nuevos instrumentos musicales que permiten tocar en todas las tonalidades. Ahí pasa una cosa que es muy increíble, y es que aparentemente si uno divide exactamente la fundamental en 12 partes, hay ciertos corrimientos que no son exactos. Esas 12 partes no son exactamente iguales. No se puede hacer matemáticamente preciso. Entonces, los instrumentos empiezan a forzar un poco la armonía, y la música como la conocemos hoy, o los instrumentos que conocemos hoy, tiene esa particularidad. Están un poco corrida de la norma matemática de la armonía exacta. Ahora vamos a ver algún ejemplo más adelante. Pero meter esta capacidad de que los instrumentos puedan tocar en varias tonalidades al mismo tiempo hace que haya que modificar las reglas de la armonía original porque la matemática ya no coincide perfectamente. Pasa una cosa en el medio que es muy bonita, y es Kepler, el astrónomo, que hace una pieza musical pensando en esta, ¿no? En esta lógica de lo que representa la música para una cultura, para la sociedad. Y él lo que dice es algo muy, muy lindo, y es que las esferas, los planetas en movimiento, debían seguramente generar una música, y que esa música seguro era armónica, porque era la música de la composición del universo. Pero al mismo tiempo dice que es imperceptible porque está desde que existen las personas, entonces no la vemos, no la escuchamos, digamos. Está tan desde el comienzo que es inadvertida o imposible de advertir por los seres humanos. No obstante eso, él haciendo una especie de traducción entre las órbitas que descubre y la posición de las notas en la escala musical, hace la música de cada uno de los planetas, que está en el track que vamos a escuchar un poquito a continuación, pero que ustedes tienen disponible en el archivo que compartimos hoy. Un poco el tema de Kepler, bueno, esto es Saturno, Júpiter, Marte, la Tierra, Venus, Mercurio y la Luna, que también generó como una parte musical para los planetas. Bien, después empiezan a aparecer estas maneras más sofisticadas de notación musical y otras reglas matemáticas que son también más complejas. Los círculos de quintas, no sé si alguna vez se enfrentaron con la idea de los círculos de quintas, tiene su complejidad porque uno estudiándolo se da cuenta que hay varias superposiciones teóricas en el medio de qué es una quinta, si es una quinta mayor, una quinta exacta, es como medio un lío. Pero la idea es que si uno toma un círculo y lo divide en 12 partes, bueno, tenés como una especie de manera de visualizar cómo quedan las notas separando exactamente este círculo. Acá se verifica un poco esto que les decía recién. Esta división es en 12 fracciones iguales.
Pero esta división en 12 fracciones iguales falsea la lógica armónica de Pitágoras. Se ajusta a la posibilidad de que los instrumentos suenen bien, pero está en contra de la armonía original. Lo loco es que esto sucede al mismo tiempo que empiezan a diseñarse estos otros círculos. Como que el círculo empieza a formar parte de una buena manera de visualizar problemas matemáticos complejos. En colores, en notas musicales, lo cual genera ya una especie de género en sí, que es el arte, digamos, que involucra los dos sentidos juntos. Pero también, si uno quiere, las agujas del reloj son como parte de esta misma lógica. Metamos 12 cosas. 12 cosas y con 12 nos alcanza para entender la totalidad. Hay una manera de comprobación de la armonía que tiene que ver también con el desarrollo de círculos. Y círculos de quintas en este caso también. Que es, cada vez que uno divide en partes iguales y genera una simetría en un círculo, obtiene una escala que funciona armónicamente. En este caso, la primera es la pentatónica, no sé si la conocerán, no les sonará de nombre, pero es la música con la que se toca todo el blues, y particularmente la música que usaban los japoneses hace un montón de tiempo. Obviamente cambió. La música pitagórica, que tiene 7 notas, acá 18, pero son 7, y la música actual de la cultura occidental, que es la de 12 notas. Si uno sigue generando fracciones en función de división de quintas, aparecen otras divisiones más. Una es de 22 y la otra de 36 para generar de vuelta esta forma de armonía. Eso ya es otra cuestión. Lo que deja en evidencia esto es que hay microtonalismos, ¿sí?, que pueden llegar a funcionar armónicamente si es que el oído humano estudia o adquiere culturalmente ese sentido de la armonía. Bien. ¿Vamos más o menos bien? ¿Sí? No es un embole atómico esto, yo me preocupaba un poco la cosa, no. Bien. Entonces, ¿qué se puede hacer? Se puede generar una tabla gracias a este ajuste matemático de las fracciones en 12 partes de la octava o de la fundamental, ¿sí? Uno sabe que todo se regula con frecuencias, ¿cuáles son esas frecuencias? Es como son números perfectos, el doble más el doble más el doble van generando las octavas en frecuencias, así con todas las notas, y se genera una especie de regla universal de cómo funciona la música, cómo se afinan los instrumentos, si vos tenés una orquesta, bueno, cómo tienen que tocar el otro, para que todo funcione de manera armónica, como un estándar sería esto, que es muy importante, digamos, si no, como que yo viajo a otro lugar y mi instrumento está desafinado, hay que pensar los instrumentos en función a esta concepción, en principio armónica, de la música, fundamentada en la matemática, pero en otra parte cultural. Porque ya sabemos que acá los instrumentos están moviéndose un poco de lo que la armonía dice perfectamente, solo para poder trabajar bien en conjunto. Bueno, acá de vuelta hay con un texto ahí, hay un tema, yo no lo puse acá porque me daba cosas poner un tema de Bach y decir vamos a escuchar a Bach en la teórica, pero el clave bien temperado de Bach es un instrumento que empieza a explorar estas posibilidades cromáticas de los instrumentos, ¿sí? Esta posibilidad de irse de un tono a otro y hacerlo todo sin cambiar de instrumento. Antes, los instrumentos eran como la armónica, que viene como en una nota. Era la armónica para tocar la armónica para tocar otra nota. Bueno, esto era así con el resto de los instrumentos. La innovación esta hace que sean más versátiles y, por tanto, que las composiciones se vuelvan más elaboradas y salten de tonalidad. Bueno, acá hay un ejemplo de gente fanática en el presente que dice: las notas no son como decía Pitágoras, en la lógica original las frecuencias eran distintas. Y hacen estos diseños de instrumentos que tienen estos pequeños corrimientos, como ven acá en los trastes, ¿sí?, para que la frecuencia coincida exactamente como corresponde. Esto es un instrumento que tengo acá, la guitarra, que tiene trastes rectos, es más fácil de fabricar, es como un estándar más simple. Y esto es alguien que dijo, no, si tiene que sonar como decía Pitágoras, hay que correr algunos trastes un poco para que dé la frecuencia exacta. Y acá entra un tema que me parece que está bueno saber con respecto a la música. Y es que existen instrumentos que son temperados e instrumentos que no son temperados. Hay instrumentos que ya pautan cómo es la división entre las notas, desde fábrica, digamos, como la guitarra, el piano, pero hay otros instrumentos, como es el caso del violín, o del teremín, si se quiere, para hablar de dos cosas bien distintas, que no tienen las notas pautadas. Las notas se colocan con el oído, con la habilidad de quien ejecuta el instrumento. Esto hace a una costumbre muy habitual en los dos instrumentos.
Y es que tanto el violín como el theremin, la gente que lo ejecuta vibra mucho sobre la nota, porque es difícil sostener exactamente la frecuencia. Entonces se entiende que son instrumentos que están rodeando la armonía, están cerca de la armonía, pero siempre implica como una búsqueda. Mismo cuando alguien está tocando el contrabajo y empiezan a tocar, van a ver que están encontrando con el oído la nota. En la guitarra uno la encuentra con el ojo. En uno de estos instrumentos no tan esperados se encuentra muchas veces con el oído. Bien, acá les dejé una película que se llama La Odisea de Theremin, que es sobre el inventor de este instrumento, y es muy increíble porque uno ve lo realmente innovador que fue el theremin en su contexto. Era realmente algo de otro planeta por completo, y es muy linda la película del año 90 y pico. Él estaba vivo todavía y es muy buena, vale la pena. Ok, entonces, acá hay otra cuestión que tiene que ver con mi rol en la materia técnicas audiovisuales y mi rol dentro del proyecto IRIS. Cuando empezamos a hablar de la materia con Damián hace unos años, como que empezamos a decir, bueno, pero todo el siglo XIX yo venía estudiando todo el tema de los dispositivos precinematográficos, el pianaquitoscopio, el taumátropo, el zootropo. Si estuvieron en técnicas sabrán de qué estoy hablando. Entonces, a mí me interesó ponerme a estudiar el siglo XIX en varios sentidos, para entender y explicar con la mayor solidez posible todo lo que podía decir de esos artefactos. Entonces, obviamente, me puse a escuchar la música, a ver la pintura y leer la literatura, no toda, pero partes centrales. Todo Verne, todo romanticismo, impresionismo. Y entonces voy a hablar un poco de lo que sucede con la música en el romanticismo, que es la primera parte del siglo XIX. O la segunda parte del romanticismo, en realidad, que coincide con la primera parte del siglo XIX. De alguna forma, bueno, lo que se conoce como el espíritu romántico, por algún motivo, digamos, cosas como Julio Iglesias, Luis Miguel, y cosas terminaron asociando la idea de la música romántica, pero no tienen demasiado que ver con la idea de romanticismo. Es como que se perdió un poco el origen de esa palabra. La música romántica tiene algunas cuestiones, hace uso de algunos recursos, y esos recursos son armónicos. O sea, están vinculados con esta teoría original de Pitágoras, que fue modificada para que los instrumentos funcionen en muchas tonalidades. Y lo que hacen los románticos, acá hay una improvisación de Chopin y un nocturno de Schumann para que escuchen ahí y empiecen como a acompañar o verificar esto que digo con la apreciación de estos temas. Lo que hacen es correrse cada vez más en sus creaciones o tomar más libertad armónica. Se van yendo de los ciclos de frecuencias que coinciden mucho y empiezan a generar acordes y composiciones que salen un poco de ahí. ¿Y con qué objetivo eso? Primero, hay una cuestión con respecto al formato musical. En la improvisación y el nocturno refieren a cierto espíritu individualista, digamos. Me siento inspirado, me quedo a la noche, improviso. Y cuando empiezo a generar esas composiciones, me voy un poco de las normas armónicas establecidas. Es un poco, uno lo empieza a notar que se va un poquito de ahí. Empiezan a aparecer los acordes que se llaman no concluyentes. ¿Sí? No concluyentes, las séptimas, por ejemplo, son no concluyentes. Fácil ejemplo, esto sería un la mayor y esto sería un no concluyente, que es un séptima. Es un poco más abierta la percepción armónica, un poco nomás. La contra de esto, voy a tocar bajito porque ya me dijo también que sonaba medio fuerte, pero la contra de esto es la música que se generaba con las reglas anteriores, que se parece a esto. Todo es como, todo suena infantil, todo suena simple, y hay una lógica armónica y matemática detrás de eso, que tiene que ver con los ciclos de las frecuencias que estoy tocando ahora, que coinciden muy bien. Esto para mí es un poco peligroso con respecto a muchos instrumentos que aparecen en la actualidad, que solamente tienen esta posibilidad. Entonces es imposible tocar fuera de armonía, lo cual limita mucho los recursos de la música. Vamos a ir un poco más adelante sobre eso. Pero bueno, acá hay una descripción un poco más detallada de lo que implica la música romántica en términos armónicos, en términos de recursos. Después lo leerán, yo lo fui recortando de partes, no es que lo escribí yo, alguna cosita quizás solamente. Bien.
Entonces, de vuelta, esta cuestión, ¿no? De yo tengo los románticos tienen una concepción de la música, y esa concepción de la música no es ajena a la música que hacen. La música verifica esas concepciones. Esa libertad creativa está expresada en hacer cosas que antes no se hacían. Tomarse libertades que antes no se hacían en función de enfatizar emociones muy profundas que aparentemente los seres humanos antes al romanticismo no experimentaban. Bien, este es un camino como de ida ya, y cuando viene el expresionismo pasa algo más radical con respecto a esto. Y acá de vuelta, a mí me sucedió una cosa cuando me enteré que existía la música impresionista. Uno sabe que existe la pintura, conoce estos cuadros de paisajes con los colores tan llamativos y demás, y alguien dice, o te enterás, existe la música impresionista. Y uno dice, quiero escuchar ya para ver cómo es escuchar un paisaje, como a ver qué va a pasar. Y la verdad es que yo fui, me compré un disco de Debussy en aquel momento y escuché y dije, no entiendo, ¿cómo qué tiene que ver? ¿De qué manera yo me doy cuenta de que esto es la música que representa este mismo mundo? Bueno, y acá hay un poco de ese porqué. Y tiene que ver con rupturas, como el caso del romanticismo. Esta pintura lo explica bastante bien. El impresionismo en música lo que hace es trabajar con la paleta. Cuando empieza a generar los acordes, empieza a generar armonías muy originales, muy fuera de la común. Armonías que están al límite de la disonancia. La disonancia es un ámbito dentro de la armonía, ¿sí? Lo que está por fuera de eso es el ruido, pero el límite de la armonía es la disonancia. Es un punto donde la coincidencia de las frecuencias es menor que en los puntos más armónicos. Y sobre eso empieza a trabajar el impresionismo. Mismo también con algo que va a ser muy habitual en el arte de principios del siglo XX, las influencias de música folclórica previa. En el impresionismo hay mucha pentatónica, por ejemplo, que tiene que ver con la influencia que también tuvo la pintura de la importación a Europa de productos de China, por ejemplo. Hay dos obras de Debussy para que escuchen acá, que experimentan estas cosas. Acá hay, bueno, hay dos o tres cositas, anécdotas de Debussy que marcan un poco esto, ¿no? Esta concepción. Dice que estaba en el conservatorio escuchando un concierto de Beethoven y en el medio del concierto le dijo a un amigo, suena muy lindo esto, vámonos, empecemos a innovar. Como cansado de esas reglas armónicas se va. También se dice que Debussy hacía acordes que el profesor le decía eso está mal y él decía no, para mí suena bien, esa clase de cosas. Y después una cuestión tímbrica, pero más leve. Después vamos a ver un poco quizás hablando de timbres. Cualquier cosa, pregunten en el chat, yo estoy atento a si pasa algo. Por ahora veo caras así que no sé si están felices o no felices con todo esto que estamos viendo. Pero bueno. El Rincón de la Infancia o Rincón de los Niños de Debussy. Me pareció importante que esté para escucharlo. ¿Por qué motivo? Porque cuando uno escucha música infantil en el presente suena esto. De vuelta, perdón, en los oídos. Todo suena armónico, todo suena empalagoso. Y la música infantil... ok, sí. La música infantil que planea Debussy en el Rincón de los Niños es música muy sofisticada. Música que explora la curiosidad, la creatividad, la sensibilidad que tiene una criatura. La música niega todo eso, pero el Rincón de los Niños tiene toda esta cuestión. Y después este estudio número 11, que es el primer tema que escuché, que cuando hice el link entre impresionismo y musical y pintura, y es realmente muy bello, como para escucharlo y ver qué pasa con eso. Bien, acá una advertencia, que debería estar lleno de advertencias esto, pero esta es una que hago. Digamos que lo que estoy haciendo son marcar puntos, no generar una historia. Voy cronológicamente hasta ahora, pero no porque pretenda cubrir todas las escuelas musicales y nada, sino porque cosas que me interesan para hablar hoy. Y acá llegamos al punto medio cúlmine del libro de Elie Maurer. La clase va a seguir. Pero pasa una cosa muy llamativa con Schoenberg, que a veces es central en el término de la armonía. No sé si conocen un poco la historia o la situación entre Dalí y Freud. ¿Ubican? Dalí y Freud, que
Dalí quería que Freud lea lo que él escribía, quería mostrar los cuadros para que Freud diga uy, este tipo entendió todo lo que digo, este tipo entiende el subconsciente, no sé. Bueno, algo similar pasa con Schoenberg y Einstein. Schoenberg lo busca a Einstein y le dice, esta es la música de la teoría de la relatividad. Le trata de convencer de que él encontró una forma musical que representa la teoría de la relatividad. Y la cuestión acá en Schoenberg y lo que él funda, que es el dodecafonismo, es una forma musical que, en lugar de tomar como referente armónico la nota fundamental, la que aprendimos que era hoy la nota sobre la que vibraban el resto de armónicos, él dice, todas las notas valen por igual y todas se ejecutan al mismo tiempo sin pensar en que una cierra, otra abre o que hay ciertas armonías internas que hay que respetar. Y en ese sentido es relativa a la música, porque para Schoenberg lo interesante musicalmente es lo que sucede emocionalmente cuando yo paso de una frecuencia a la otra, cualquiera sea. Esos movimientos internos que están pautados por normas matemáticas, que después él empieza a sofisticar más cuando empieza a generar lo que llama serialismo, que es esas reglas también metidas en el ritmo, también metidas en el timbre. En principio, el dodecafonismo es utilizar estas 12 notas sin la idea previa de la contención armónica de una fundamental o una tónica. Esto hace que la música suene súper fría, digamos, emocionalmente, suena rara realmente, y uno verifica con mucha más claridad en la música de Schoenberg esto que en el caso de Debussy y los románticos, por ejemplo. Es más difícil distinguir esa diferencia que distinguirla acá. Acá se pone muy clara la cosa. Tienen una suite para piano de Schoenberg para escuchar después y van a dar esto que les digo muy claramente, como si, che, acá no sé, no entiendo para qué lado va la cosa. Se pone más complicado. Edgar Varese. Bueno, acá empieza, cada vez se rompe más esta idea de la armonía. Primero porque aparece una instrumentación disparatada con respecto a lo anterior. ¿Sabes qué? Me temo que recién, como no se escuchó bien, que no se escuche nada bien. Voy a intentar, a ver. Estoy con los... No se escucha nada, ¿no? Sugerencia de usuario, vayan picando ustedes en la lista, a medida que Mariano va nombrando, buscan, y mientras él habla, van haciendo correr un poquito y es súper claro, se puede ir, sean sus propios DJs. Sí, siempre se escucha medio mal cuando comparte una música, por eso es que dije, bueno, voy a hacer una parte, si lo escuchan con claridad, busqué como que se escuche bien. Bueno, Varese. Entonces decía, bueno, ya acá arranca un mundo que ya es como una especie de plástica general del sonido, donde la armonía tiene una parte, pero no es tan importante. Y en este sentido, acá aparece una enseñanza de un docente de la FADU que se jubiló hace un tiempo, para mí un excelente docente, que era Carmelo Saíta. Y Carmelo Saíta dice, bueno, cuando aparece Varese, aparecen otras formas de interpretar la música. Varese es el que dice, la música es organización de sonido. Ya la idea de armonía desaparece, es organizar sonidos. Y Varese... ¿Hablan dos? No sé. No, que había 2 canciones de Debussy, creo. ¿Dos canciones de? De Debussy. Sí, hay 2, sí. Sí, no, nada, era sobre eso. Ahí está. Decía, lo que decía Saíta es, la música ahora se interpreta de una manera más abarcativa e incluye 3 áreas distintas. Una es la acústica, otra es la psicoacústica y la otra es la armonía. Entonces, uno sabe que cuando va a escuchar una pieza de este tipo, activa esas otras cuestiones perceptivas. No es que va a escuchar y para salir ahí tarareando la melodía que escuchó en un concierto de Varese, sino que es una experiencia sensorial que tiene que ver con frecuencias, con timbres,
y con innovación en particular. Porque uno realmente, no sé si han estado en un concierto de Varese, pero dice, wow, ¿qué pasó? Esto nunca lo había experimentado. Varese, aparte, incluye en uno de los temas que puse acá, que es ecuatorial, que es un tema rarísimo, incluye un ondas Martenot, que es un instrumento que tiene doble tipo de ejecución, temperada y no temperada. Si ven, si no puse ningún link, pero hay un video de un tipo que demuestra cómo funciona el ondas Martenot, que es impresionante. Bueno, otra cosa que hace Varese, hace muchas composiciones para percusión. Percusión, acá 100% atonal y 100% no temperada, digamos. Todo es como ritmo y algunas notas ahí sueltas. Otra cosa. Mariano, ¿te puedo hacer una pequeña aporte o te disperso? Sí, Sácame tarjeta roja, si no. No, dale. Hay una mención que hace David Tup en un libro que recomiendo que se llama Océanos de Sonido, es un bellísimo libro, que también hace este espíritu de lo que Mariano dice en relación a Varese. A mí yo pude ver, entre otras piezas, Ionización tocada en vivo en el Teatro del Globo, una experiencia también de juventud así muy marcante. Pero Varese tenía una discusión con otros de su época que eran los ruidistas, y los ruidistas partían de la idea de una composición musical en donde objetos materiales eran los encargados de traer al contexto de la audición esas frecuencias y esos modos. Y Varese era durísimo, decía, eso no es música, porque la música se hace con instrumentos musicales. Y digamos, y la misión de un compositor es la de encontrar el instrumento musical que en su ejecución o en su invención reproduzca esa frecuencia que un objeto haría como ruido, y era tremenda esta clasificación de ir a buscar la frecuencia en un lugar de generación donde esta frecuencia pudiese estar controlada por un sistema que él atribuye a lo musical solamente si está generada a partir de este tipo de lógica y no de ninguna lógica. Súper interesante en esta matriz tan específica del pensar las cosas. Nada, pequeña cuña. Buenísimo. Bueno, ahí pensaba, no, yo, de hecho, el futurismo me faltó acá, no lo metí. Como todo lo que es eso, el arte de los ruidos, dije, no sé, como en un momento me pareció que no, y acá ya me metí con cosas que tienen que ver con lo que me ha interesado a lo largo del tiempo, y parece es una de las cosas, pero el futurismo como que también, aparte era medio facho, no sé, como raro todo el tema es. Bueno, entonces, acá una división que me interesa y es dentro de lo que se conoce como música minimalista, y este orden de izquierda a derecha, en realidad debería estar invertido, sería como de lo más conservador a lo menos conservador, trata de organizar un poco a 4 músicos minimalistas que son Philip Glass, Steve Reich, Terry Riley y Lamonte Young. Y 4 maneras distintas de interpretar el minimal en música. El primero que puse es Philip Glass. ¿Sí? Que lo que hace Philip Glass es decir, la música va a ser simple. Voy a hacerla a partir de frases muy cortas que musicalmente se conocen como ostinatos. Repeticiones, superposiciones de repeticiones simples. Y hace una obra musical que se llama The Photographer, que es un homenaje a Edward Muybridge, el fotógrafo del que tanto hablamos en técnicas, cuando hablamos de la imagen en movimiento y demás. Y para mí hay como un vínculo en este tipo de imágenes breves que lupean y esta concepción del pattern musical que sostiene la composición musical que hace Philip Glass. Philip Glass, de estos 4 compositores, es el que menos me interesa, y es el que hace música menos que sale de lo corriente, digamos. Una música que uno podría dejar de fondo en un consultorio y funcionaría bien, no genera ninguna estridencia. Después tenemos esto que para mí, aprender esto fue increíble, fue como una gran revelación musical, y es Steve Reich y It's Gonna Rain, que es el comienzo del trabajo, no solamente en la música ejecutada, sino con los soportes de grabación de la música. De alguna forma, esto ya convierte a Steve Reich en una especie de artista medial, porque está trabajando con respecto al soporte de grabación de la música. Esa es una de las cosas que empieza a alterar Reich. Y esto a mí me interesa mucho que lo escuchen, así que voy a ver cómo me las ingenio para que suene bien. Permítame un segundo, que voy a hacer un cambiazo acá en la configuración. Si no, marcamos un clock y todos le ponemos play al mismo tiempo. A ver, no, porque voy a pasar un poco de video, a ver si anda bien. Speakers, a ver. Take a look.
Every item $10, check it out. 10 pesos todo lo que viene aquí, 5 pesos abajo, viene falda, viene vestido, viene pantalones, viene camisa, viene chaqueta, viene blusa, viene todo. Check it out. Every item $10. Esto es así. Steve Reich le piden que haga una música, la música de la ciudad de Nueva York. Van a hacer una especie de concierto homenaje a la ciudad de Nueva York. Y él hace una pieza musical que se llama City Life, la vida en la ciudad. Este es un documental sobre esa pieza musical. Y acá pasa algo que... Men's and ladies fashion, excuse me, young lady, check it out. Check it out. ¿Sí? Ya pasó la persona que vende los paraguas y dice check it out, y después él está en su casa componiendo y utiliza eso como germen de la composición general. Digamos, lo que dice esta idea minimal de Reich es, en la expresión oral de su pueblo, en los acentos mínimos, él hace el ejemplo de la tarantela, por ejemplo, que dice, los italianos hablan así y todo, qué sé yo, y la tarantela también tiene como esa misma norma. Él lo que trata de buscar es la expresión oral popular en la ciudad de Nueva York y hacer una pieza musical que utilice eso de germen. Y es este tipo que encontró, que es un latino, que vende paraguas en la calle y dice, check it out. Y ahí está el parará, que es la conversión de esa frase a notas musicales. Eso me pareció asombroso como recurso y me parece que verifica claramente una idea previa a la música. La música es transparente con respecto a una concepción que se tiene de para qué sirve la música y qué es la música. Bien, siguiendo en la banda minimalista, lo tenemos a Terry Riley, que también es otra cosa así como una gran enseñanza. Y para Terry Riley la cuestión viene por, en este caso, la aleatoriedad. La composición musical no es que te dice, tenés que tocar esto, ese tiempo, lo tocas así, tal, dura tanto, tal instrumento, sino que dice, esta es la partitura. El que quiera que agarre la frase que quiera, la tocan durante el tiempo que quieran, y en un momento se ponen de acuerdo para que termine. Y esto es en do, o sea, in si, de Terry Riley, que tienen en el link para escuchar acá, y esta es la partitura, que lo que tiene son pequeñas frases, pequeños patterns, que cada uno de los ejecutantes toma y repite por encima de lo otro. Esto sí garantiza la armonía, está todo en do mayor, todo lo que sucede está en do mayor y es muy simple, pero la gracia de la cuestión es que es libre con respecto a su ejecución. Empezás cuando querés, terminás cuando querés, puede haber 20 músicos, 30 músicos, y cuando uno ve las interpretaciones de in si de Riley, se encuentra con que a veces son un montón de gente, a veces dura media hora, a veces una hora, a veces 15 minutos, etc. Bien, y en el último, el más radical, digamos, de la banda minimalista, es este de La Monte Young, que tiene este hermoso libro, en realidad editaron un ex estudiante de la cátedra muy amigo que es Shane Gamboa, que es Conferencia 1960, está en PDF en IBI si lo quieren leer, pero tiene estas instrucciones musicales que se parecen muy poco a partituras, y esta que ven acá es una de ellas. Esta es una instrucción musical de La Monte Young, pensando en términos de minimalismo. Es esto, interpretarlo como te parezca. Y acá tenemos la interpretación de Nam June Paik. Se pintó la cabeza de negro y hizo la línea de vuelta sobre un pedazo de papel, y eso es su interpretación de esta partitura. Lo que sucede en términos de sonido es la pieza musical que surge a partir de esta interpretación. En este caso, seguramente ha habido una serie de sonidos, y aparte es una percepción musical también que incluye una cosa medio teatral, aparte de la cuestión sonora, obviamente. Bien. Cosas más y cosas asociadas ahí, más con Saíta también, que es la música que medio trataba de ofrecer en las clases, que es la música concreta, Pierre Schaeffer, Parmigiani, Ferrari, y esta percepción de los instrumentos como si fueran objetos, no necesariamente tocados con la virtud de quien ha estudiado años música,
sino por sus capacidades sonoras, digamos. Los instrumentos musicales tienen capacidades sonoras que el resto de los objetos quizás no tienen. Una cacerola no tiene la misma capacidad que una guitarra, por ejemplo. Entonces, es explorar ese terreno. A esto lo pueden escuchar en una peli que se llama Una misión efímera de Piotr Kandler, por eso puse estas dos obras. Y les recomiendo mucho que escuchen a Jean-Luc Ferrari y a Bernard Parmigiani. Scheffer es un poco más áspero, pero acá se trabaja mucho con cintas, rebobinado, reinterpretación. Hay como una sumatoria de todos los objetos que producen sonido en esta música que es muy increíble. Y Me escuchas, M'Écoutes de Ferrari es muy bonita. Les recomiendo escuchen esta obra. Bien, acá una especie de outlaw de todas estas cuestiones, que es James Tenney, que no es minimalista, no es música concreta y demás, pero tiene esta partitura que se tocó en el Colón hace unos años y fue una de las experiencias musicales más increíbles que presencié. Está acá la obra musical que se llama No habiendo jamás escrito una nota para percusión. Y lo único que hace la pieza, esta es una pieza bien basada en acústica. Se toma un gong, ubican el gong, el instrumento este que se va batiendo y genera una gran vibración. En el Colón habían puesto una serie de gongs en distintos pisos y lo que hicieron fue, durante media hora, empezar desde muy bajo, a los 15 minutos estaban a las chapas y después de 15 minutos estaban en silencio de vuelta. Fue como el descenso de una nave espacial, era en un momento uno estaba totalmente perdido y fue como... Bueno, si lo escuchan, después lo podrán experimentar a esto. Daphne Oram, también, en términos de verificar ideas en concepciones musicales. Acá hay una película que pasó hace unos días, Damián, que tiene algo de Daphne Oram. Damián, puede ser, recuerdo mal, no. Nada que ver. Sí, tiene. Tiene alguien, ya que estamos, alguien metió mano en el drive, no sé qué hizo, sacó la película. Okay. Pasá el link ese después, o subirlo. No, porque... tengo que volver a subir la película porque parece que ese link se fue a lugares que no estaba muy pensado para eso y lo hicieron pelota. Así que ahora, en cuanto pueda, lo repongo y aviso. Bien. Acá, de todos modos, en el archivo, y esto no hace falta que lo escuchen, van a ver un poco de cómo funciona el Oramix, que es el invento de Daphne Oram. ¿Cuál es la pieza de Tini? ¿Está en el playlist? No habiendo tocado nunca, yo voy a compartir después este documento para que puedan ir al link directo, pero la pieza musical se llama Having Never Written a Note for Percussion. Perfecto. Es eso. Daphne Oram, hay un breve documento en video de cómo funciona el Oramix, y la gracia es que la música directamente está dibujada sobre una cinta, cuestión que podría formar parte de una sola clase, esto como la arqueología de la música que se dibuja y se ve. Hay toda una especie de vanguardia rusa de la década del 20 que se dedicó a hacer exactamente este tipo de música, pero vamos a ver este artefacto que tiene esta característica parecida a lo que hablamos la otra vez cuando hablamos de Whitney. Una vez que dejó de funcionar este artefacto, porque falleció Daphne Oram, nadie más lo hizo andar tan bien como lo hacía andar ella, como que necesitaba de la persona que lo creó para que funcione. Y es un instrumento que funciona con sonido óptico y la música directamente se dibuja sobre la cinta, como ven aquí. Después escucharán y verán cómo suena esto. Pero es una experiencia, la de Oram, súper innovadora, digamos, en su contexto. Bien. Y finalmente, vamos a terminar aquí con una anécdota entre Cage y McLaren que cierra bastante de esto de lo que venía hablando. Vamos a ver un poquito de esto. Otro link que está en el documento.
Norman McLaren lo conoce, el animador escocés que hizo todo su trabajo de animación en Canadá, y a John Cage lo conocerán también, el compositor y pensador de la música. A ver, el minuto es 13. Vamos a ver un poquito de esto. La cuestión es que McLaren venía experimentando mucho con esto de dibujar el sonido, quizás ya lo sepan, haciendo esta clase de películas. Blinkety Blank es esto. Sonido dibujado en la cinta. Pero también empieza a trabajar con una técnica muy parecida a la de Daphne Oram, generando tablas que representan sonidos. Y esos sonidos que tiene acá McLaren, ¿sí? Esa tabla, representa exactamente lo que hay acá. Digamos, son las notas musicales correctamente. O sea, lo que hace McLaren es inventar un artefacto súper sofisticado y complejo, pero para reproducir la música tal cual era antes. Que es distinto a lo que hace Oram. Oram hace un instrumento nuevo para música nueva. Pero McLaren le gusta quedarse con eso. Acá lo que tengo es, y esto lo muestro con mucho orgullo siempre que tengo oportunidad, es uno de los originales de Norman McLaren. Esa caja que ven ahí en el espacio de experimentación de McLaren estuvo a mi disposición y me dijeron, llévate una, y es una de estas, que es una nota, como ven ahí arriba, re. ¿Sí? McLaren, con esto, fotografiando estas cosas, empieza a generar música sintética. Esto es un regalo de Don McWilliams, que es el que hizo este documental y que era el asistente de McLaren. Pero sucede una cosa que me contó el mismo McWilliams, y es la siguiente. En un momento, McLaren y Cage se encontraron. Entonces, lo que le dijo Cage es esto que medio les decía recién. Digo, ¿por qué no probás, en lugar de haciendo notas musicales, jugando a hacer frecuencias que no existen, microtonalismos, cualquier otra clase de cosas? Y acá chocaron dos concepciones de la música. McLaren era muy de experimentar, pero al mismo tiempo era muy conservador con respecto a la armonía. Todo lo contrario de lo que era Cage. Pero en este video que les va a quedar después para que vean, están todas las experiencias sonoras de McLaren intentando hacer lo que le dijo que haga Cage. Que nunca se convirtió en nada, digamos, eso. Nunca pasó a ser una película. Pero bueno, en el documental están esas experiencias microtonales. Finalmente, y esto tiene que ver con haber pegado una lectura de corrido de Indeterminación de Cage y Ritmo, etcétera, y algunos libros de alguien que era amigo de él, que era Morton Feldman, hay una especie de descripción musical de lo que es una pieza musical, de una performance de Cage, que está en este texto, dividido en 4 partecitas. Después léanlo, no lo voy a hacer ahora, pero tiene que ver con esto, las concepciones musicales, y en este caso la de Cage, que es el más radical de todos los que venimos hablando, el que abarca más pensando música, y en su pieza 4:33, cuando se encuentre con 4 minutos 33 segundos de silencio, van a entender un poco más de estas percepciones y estas ideas con respecto a la música de Cage. Bien, esto es lo que había pensado contarles un poco. El objetivo, como les decía, es siempre ver ideas y ver cómo esas ideas se verifican en algo a lo que somos tan sensibles como es la música, y pensar en proyectos que de alguna forma hagan eso. La idea de los proyectos es que encaucen algo que tenemos en la cabeza, y el proyecto de alguna forma lo hace visible o lo hace, lo comparte. Damián, ¿ibas a decir algo hoy? Sí, pero no, bueno, nada, es muy específico, pero tiene que ver con estas microarqueologías de observación desde la ingeniería de las cosas. Si tenías algún dato de cuál era el mecanismo de verificación en los orígenes pitagóricos de la observación de la vibración y las frecuencias, ¿cuál era el origen de relación entre lo mecánico y la clasificación de lo sonoro desde las capacidades de observación? O sea, yo sin un osciloscopio no sé cómo se hace eso. Sí, digo. Y sí, son esas. Yo lo que sé es que alteraba, digamos, tenía como una especie de contrapesos acá con los que generaba como la certidumbre de que la frecuencia era esa,
y que durante mucho tiempo la gente tenía algo que hemos perdido, por lo menos yo, digamos, que es la capacidad de distinguir una frecuencia con absoluta claridad. Digamos, a mí me decía, acordate de esta nota, yo a los 5 minutos no sé lo que me dijiste antes, pero en este momento histórico era como acordarse un color, digamos, era, lo reconoces. Y en eso estaba, o sea, el solfeo como ejercicio es eso. Y en este momento se ve que se practicaba como si fuera algo que la gente sabía. Un dato que me sorprendió de Pitágoras es la cantidad de años que vivió. 94 años vivió Pitágoras. Uno que siempre dice, los griegos, la gente se moría a los 30 años. 94, sé que algo tenían claro por ahí. Sí. No, digo, súper interesante estas lógicas de observación, porque digo que también es un planteo hacia la desorganización del conocimiento que requiere cualquier proyecto, ¿no? Yo creo que un proyecto requiere de esa etapa de desorganización del conocimiento, porque si uno tiene el conocimiento organizado, básicamente vas a encontrar la misma respuesta que tenías antes de hacerte cualquier pregunta. O sea, en algún momento hay que desorganizar el conocimiento. Y a mí me parece que esto que trabaja tan lindo Mariano y que trabaja tan lindo el proyecto IDIS y el pensamiento arqueológico de medios en general, el encuentro con estas lógicas observacionales y el por lo menos someterse 5 segundos a entender cómo estos tipos se dan cuenta de tal cosa, ¿no? O sea, yo que soy el más viejo de esta reunión sin duda, seguramente aprendí mucho antes que todos ustedes, solamente por un tema de vejez, porque ustedes no habían nacido, por ejemplo, y discutí muy prematuramente el concepto de Plató de la persistencia retiniana, pero nunca se me había ocurrido ver cómo era la cara de Plató. Y es algo que, por ejemplo, Mariano utiliza mucho en sus clases, y uno descubre en su retrato su evidente ceguera posterior o daño de ojos posterior a todo esto. A mí me parece que eso te desorganiza el conocimiento, porque te pone en otro nivel de hallazgo, de camino fuera del marco preexistente. Mi pregunta sobre esto tiene que ver, porque a mí me encanta esto, y yo veía recién el cuadrito que Mariano compartía, el grabadito ese, y tenés por un lado la tensión de las cuerdas en una especie de cítara, no sé, con pesos, y al lado hay pegados unos músicos que están soplando algún instrumento de viento, que se me ocurre que debe ser algo así como el diapasón. Claro, porque el tema es que el desarrollo de las ondas dentro del espacio de la flauta o del instrumento funciona de la misma manera que en la cuerda. La longitud funciona exactamente igual del desarrollo de la curva. O sea que pueden crear un instrumento, digamos. Y en ese momento, digamos, el instrumento hace también a la ética y a la estética de lo que se conoce. Si uno va al Museo de la Psicología del principio del siglo XIX, por ejemplo, del siglo XX, perdón, fin del siglo XIX, principio del siglo XX, te vas a encontrar con sistemas eléctricos de estimulación de los cuerpos y sistemas de verificación que hoy uno los piensa y son elementos de tortura. Bueno, ¿cuánto habrá habido de eso en la relación entre lo que se generaba como conocimiento y el instrumento que lo producía? Me parece que, no sé, digo, también esta idea de, que es un poco lo que Mariano nos plantea en mi traducción, porque también uno asume el conocimiento nuevo como el que yo acabo de recibir, tratando de ¿cómo se llama?, tamizarlo por lo que uno conoce. Y yo una de las cosas que más disfruto en la vida es que me desorganicen el conocimiento. Que me digan, mira, esto que lo pensabas de una manera, se puede pensar de otra manera. Y es genial eso, y yo te agradezco, Mariano, porque como siempre tus clases son muy iluminadoras en ese sentido, ¿no? Sí, pará, yo tengo no sé casi nada, sé un poquito de música, muy poquito. Pero esto es una deriva distinta, es una deriva súper linda, muy linda, y que te desorganiza. Tiene que ver mucho esto, Damián, con el tema de no tener el absoluto oído musical. Para mí es fundamental, cuando no tenés oído, tener que encontrar una manera de explicar cómo funcionan las cosas, porque tu oído no las naturaliza, digamos. Y es el único aporte que yo puedo tener con respecto a esta percepción de la música, y es que nunca tuve oído. Entonces siempre tengo que entender qué es lo que estoy haciendo para garantizar de que eso es armónico. El libro que mencionaba antes, obviamente, yo no me metí en el... Pero acá se mete con cuestiones de fracciones súper complejas, musicales y otras cuestiones que no ni mencioné, pero les invito mucho a leer. Me pareció un muy lindo libro La música y los números, y no es ninguna cosa rara, lo compré en Mercado Libre porque me dio curiosidad. Pero bueno.
Y una pequeña cosa más también, digo, porque también estoy tratando de alentar a quien quiera participar también, ¿no? Desde su lugar, de su mirada, de su conocimiento. Es que hay tantos campos para pensar, tantas cosas para observar en este universo. Tantas cosas, tantas cosas. Y hay tanta belleza, tanta riqueza en esas cosas que no observamos o que no nos damos cuenta. Y esta dogmatización de la mirada, que a veces parece encarnar un discurso muy de época, y que a mí yo tiendo a sospechar, porque nací medio primero judío, así que imagínense, no sé si vieron la vida de Brian, somos 5 judíos, hay 5 líneas de pensamiento distintas, judío socialista de cuna, así que peor todavía, y rápidamente fui, no sé, quizás punk sí, un chacoquito, digamos, el molesto de la clase, el tipo que se levanta todo el tiempo diciendo no creo que lo que me está diciendo. Digo, este tipo de pensamiento, de sospecha, yo lo aliento mucho porque no importa que la causa sea justa, cuando todos estamos trabajando en la tonal, como decía Mariano, cuando todos entonamos la dominante, pues ya no hay nada más que observar, por más que la dominante sea justa y hermosa. Entonces, en términos musicales, me parece que hay tanto, yo digo, te agradezco, Mariano, porque para mí esta clase es conocimiento específico, que tiene que ver con el universo musical que desplegaste, pero también es una invitación muy profunda a ir a observar esas cosas que parecen perdidas de la mano de la observación general, intereses particulares. Y un día viste que son las charlas más lindas que uno tiene una noche después de las 3 de la mañana, cuando ya no queda nada en la alacena y está saliendo a comprar algo, bueno, con tiempos que se puede, ahora no se puede, pero y que la gente confiesa sus pasiones más ocultas y en qué pierde el tiempo y en qué se le va la vida, y ahí están los temas hermosos. Entonces, yo tomo de tu clase, de esta hermosa clase, estas 2 líneas, la del conocimiento específico y la de la capacidad rigurosa de observar un universo de una necesidad particular. Vos dirás, por ejemplo, no tengo oído absoluto, no tengo oído, entonces, pero siempre hay una lógica que determina esto, ¿no? Siempre, qué sé yo, hay un porqué de las cosas. Y hay después un envolvente que es para el paquete, para el marketing, ¿no? Que es otra cosa. Entonces yo también esta clase la tomo y le doy un empujoncito más para darle a la inercia tremenda que tiene, un poquitito más de fuerza, un poquito más de torque a ese motor. Esta idea es una advertencia de qué estamos mirando, sobre qué estamos hablando, qué nota estamos tocando en este concierto, cómo vamos a que nuestra nota se escuche si es la tonal que canta todo el mundo, si es la dominante que canta todo el mundo. Entonces, ahí me parece que hay mucho interés. Y después se arma como no sé si les pasa, como una lógica mágica, que empezás y rascás un poquito la pared y aparece algo atrás y decís, pará, esto no es lo que yo pensaba que me iba a encontrar. Y rompés eso que encontraste adentro, tiene algo que lo echás a rodar y te lleva un camino, y que ese camino se rompe cuando lo pisás y te abre un mundo, y ya no sabés ni por dónde empezaste, pero estás metido en un baile que te da infinitas cosas para pensar y para hacer. Entonces, también tomo tu clase, Mariano, desde ese lugar, ¿no? Buenísimo. Bueno, nos vemos a las 4, ¿no? ¿Algo más? ¿Alguien quiere decir alguna cosa, no? Quedaste muteado hoy también, ¿eh? No, digo, primero, si alguien obviamente quiere participar, porque me parece que son temas muy interesantes, específicamente y generalmente, ¿no? Y así en términos de bueno, nada, ya lo dije. Por lo menos en mi comisión noto 2 ausencias. Estuve checando la lista, o sea que estamos casi todos y casi todas acá presentes. No sé en las otras comisiones. Si tienen ganas, vamos directamente a las comisiones. Si tienen ganas de hacer una pausa de 15 o 20 minutos para tomar un cafecito y parar, como gusten. Yo a las 3 entro, me tomo un pelín. Dale, a las 3 ya son 3:15, así que a las 3. Perdón, a las 4. Listo, entonces, nada, listo. Hagamos lo que estaba previsto. A las 4 nos encontramos en las comisiones. Bárbaro. Muchísimas gracias. Gracias. Nos vemos. Muchas gracias. Gracias, muy bueno.